Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a continuar hablando sobre la versión 6 de IP del protocolo de Internet. Como sabéis algunos, el 8 de junio de este año 2011 se va a celebrar el Día Mundial de la versión 6 de IP. Eso significa que muchos sitios web solo funcionarán con la versión 6. No se podrá acceder a esas páginas con la versión 4. Por ejemplo, entre esos proveedores de contenido se encuentran los más importantes como Google, YouTube, Facebook y otros. La pregunta es, ¿estamos preparados los clientes finales para acceder a estas páginas ese día y los días que vendrán a continuación, que posiblemente se irá extendiendo el uso de la versión 6? Bueno, en estos momentos, marzo del 2011, prácticamente ningún ISP, al menos en España, ningún proveedor de Internet, digamos, ofrece IPs de la versión 6 a sus clientes. Y seguramente esto tampoco va a cambiar en breve. Sin embargo, es probable que a pesar de todo, vuestro ordenador, de forma automática, si por ejemplo tenéis Vista, Windows 7, Ubuntu, tenga ya configurado una IP de la versión 6 y podéis acceder a páginas web. Esta página que estáis viendo nos puede servir para ver o testear cuál es vuestra situación, la de vuestro ordenador, vuestra conectividad con la versión 6. Como veis, esta página ofrece una serie de test. El primero es cuál es vuestra IP versión 4, cuál sería la IP versión 6. En este caso, en este ordenador no está configurado. Si vuestro navegador soporta la versión 6, ¿qué prefiere vuestro navegador? Si la 4 o la 6. Normalmente suele ser la 4, aunque en otros depende del navegador. Que este ordenador solo va a poder ver páginas de la versión 4. Y si vuestro DNS soporta la versión 6, vuestro servidor DNS, en este caso parece que no. Opciones un poquito más detalladas están en esta pestaña. Veis que han fallado en bastantes opciones, con lo cual este ordenador tendría bastantes problemas para superar el día de la versión 6, el día 8 de junio. Podemos ver otro ordenador en que también se ha testeado y que los resultados pues son bastante mejores, salvo que el proveedor de internet que yo tengo no tiene un servidor DNS de la versión 6 y por lo tanto debería o podría tener problemas ese día. Aunque en la práctica seguramente no los voy a tener porque los servidores DNS que existen en el mundo, la inmensa mayoría tienen solo versión 4 o versión 4 y versión 6, pero no hay servidores en este momento de solo versión 6. Si mi proveedor se decide a migrar todas sus instalaciones a la versión 6, pues esta opción aparecería también como OK. La situación que tenemos en estos momentos, la mayoría de nosotros, es que nuestro ordenador tiene instalada la versión 6, por ejemplo, si es un Windows 7. En las páginas el día de internet de la versión 6 estarán en esa versión, pero en medio vamos a tener un proveedor que seguramente no le haya dado tiempo a pasar la versión 6. Por tanto, vamos a tener que cruzar las líneas enemigas para llegar a nuestras páginas. En principio, estos protocolos son incompatibles y no se puede hacer. Pero como esto se conocía desde hace ya muchos años, este problema, se han inventado algunos mecanismos, en algunos casos automáticos y en otros hay que configurarlos a mano, para que nuestros paquetes atraviesen las líneas enemigas sin ser descubiertos, digamos, y lleguen al destino. Lo que se hace es algo así como si en una guerra pues un soldado francés quisiera pasar a un destacamento que tiene, pero debe cruzar las líneas enemigas. Cuando llegue al punto de la frontera, se pondría encima de su uniforme de soldado francés, se pondría un uniforme alemán, cruzaría, nadie se daría cuenta, cuando llegase al borde se quitaría el uniforme alemán y seguiría para adelante. Eso se conoce técnicamente como un mecanismo de túnel. Aquí podéis ver el test de la página que os comenté anteriormente sobre un Windows 7. El Windows 7 por defecto lleva instalada la versión 6 y si nuestro proveedor no nos da una IP de la versión 6, como es mi caso,
él mismo se crea una versión 6, una IP de la versión 6, basándose en la IP de la versión 4. Y crea un mecanismo de túnel de forma automática sin que yo tenga que configurar nada. Ese mecanismo se llama sys2for, que como veis aquí está marcado. Es un mecanismo de túnel. Quiere decir que mi IP realmente no me la ha dado ningún proveedor, no es una IP de las que distribuye RIPE, pero me va a funcionar perfectamente durante estos años o meses de transición entre una versión y la otra. Si no tenéis la suerte de tener Windows 7 o quizás os dé problema el protocolo de transición de túnel 624, podéis incluso crear un túnel a mano, digamos, no automáticamente, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, un equipo que no tiene ningún mecanismo de túnel activado, bien porque sea un XP, como es el caso, o por otros motivos, y queremos crearnos un túnel de forma manual. Una página que nos va a permitir eso, es decir, nos va a ayudar a crear ese túnel que cruce las líneas enemigas, es decir, la versión 4, para llegar al destino, la versión 6, es Hurricane Electric. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos, proporcionar una serie de datos típicos en estas páginas. Importante, el nombre que pongáis aquí va a ser vuestro nombre de entrada y la contraseña y el email que ponéis aquí va a ser el que con el cual os van a enviar una contraseña que será la que pongáis aquí. En esta página veis que ya he entrado en el servicio de Hurricane Electric. Lo primero que hay que hacer es crear un túnel regular, normal. Tenemos que copiar nuestra IP, la IP de nuestro modem o router, que va a ser el origen del túnel, por el cual vamos a salir de nuestra pequeña red de casera, atravesar las líneas IPv4 del proveedor y llegar al lugar, a alguno de estos lugares que nos propone como salida del túnel, el más cercano que encontréis. Por ejemplo, voy a coger en mi caso París y envío la petición de que nos creen un túnel para mi conexión. Dice que el túnel ya ha sido creado y tenemos que ver la información que necesitamos para configurar nuestro XP en este caso y que el túnel sea operativo ya. Aquí tenemos que elegir cuál es nuestro sistema operativo, en mi caso este, y que nos muestre los comandos que hay que ejecutar para que finalmente nuestro puente funcione. Aquí abajo tenemos las instrucciones que debemos ejecutar en una ventana de MS2. Voy a abrir una ventana de MS2 y pego las instrucciones. En la última le doy a retorno porque se queda ahí pendiente. Y aparentemente nuestro túnel ya está configurado. Y ahora podemos probar si tenemos conectividad completa IPv6. Vamos a abrir una pestaña con la página de test y a ver qué es lo que dice. Ya veis que en este caso nos está diciendo que todo va bien, con la excepción que ya sabíamos de nuestro servidor DNS y SP. Si a pesar de haber hecho esto sigue dando errores, podría ser que vuestro router estuviera bloqueando las entradas de este túnel y habría que hacer algunas reparaciones adicionales. También podemos probar, por ejemplo, si podemos llegar a páginas que van a ser solo de versión 6 en el futuro, por ejemplo esta de Google, ipv6.google.com, que es una página que si la veis directamente es que tenéis conectividad con la versión 6, porque esta página solamente se puede ver si tienes IPv6. Hasta pronto.